Hablando pensando / conversación mental demonio / adiós o algo similar jutsu, primeras impresiones, fue repentino. En un instante, su equipo se dirigía al camino abierto, tras haber recorrido solo unos kilómetros por la Tierra del Fuego, cuando ocurrió. Mientras avanzaban, charlando un rato, una tormenta de kunais cayó de un árbol cercano y se precipitó hacia ellos. Mientras el ataque de los árboles estallaba, la tierra a su alrededor se contrajo, formando una semicúpula que les impedía retirarse de la oleada de ataque que se aproximaba. Por suerte, Yujito había estado a la cabeza del grupo, y su chakra fluyó por sus brazos a la primera señal de peligro. Mientras los misiles metálicos se precipitaban hacia adelante, se produjeron una serie de chispas, acentuadas por el crujido del metal al caer los restos del kunai alrededor de la mujer. Girándose hacia el origen del ataque, Yujito se agachó con los brazos cruzados mientras un conjunto de 10 garras sobresalía de las puntas de su figura, cada una con un leve brillo bajo el sol del mediodía. Tras esto, los ojos negros de la mujer se dirigieron hacia las copas de los árboles mientras un sonido audible, entre un siseo y una maldición, brotaba de sus labios. «Capitán», llamó uno de los shinobi de Kumo desde detrás de ella mientras comenzaba a moverse hacia adelante, solo para detenerse cuando la voz de la mujer con garras lo alcanzó. «Baka, apártate de mí, aún no han terminado», gritó Yujito mientras miraba hacia adelante justo cuando las copas de los árboles estallaban y grandes piedras caían como lluvia hacia el shinobi. Girando para recibir el nuevo asalto, las garras de la mujer danzaron, tallando las piedras como una lluvia, lanzando proyectiles que se alejaban del equipo. Grandes losas de piedra se estrellaron contra los muros de tierra que los sellaban en esa zona de muerte. Mientras una nueva oleada de piedras descendía, Yujito reconoció el plan del asaltante y emitió un gruñido furioso ante el continuo ataque. «Derriben esos muros ahora», gritó Yujito mientras apartaba otro proyectil de piedra. «Capitán, podemos», comenzó uno de los shinobi antes de que Yujito dejara escapar un gruñido enojado. «Baka. Prepararon una zona de muerte. Si nos quedamos aquí, moriremos. Muévanse», rugió la rubia mientras arremetía de nuevo contra la tormenta de piedras que descendía sobre ella. Sus palabras hicieron que los dos shinobi que estaban detrás de ella miraran a su alrededor con repentina comprensión. Un momento después, ambos volaban entre suspiros de mano, preparándose para demoler las estructuras mientras, delante de ellos, su capitán impedía que los proyectiles los alcanzaran, inmovilizándola en su posición. «Date prisa, maldita sea», rugió Yujito cuando un proyectil de piedra logró escabullirse entre sus garras danzantes y se estrelló contra el suelo junto a ella con la fuerza suficiente para formar un pequeño cráter. Apenas gritó, una cascada de relámpagos abrió un agujero en la pared de tierra, levantando pedazos de roca y polvo al tiempo que resonaba una voz. «Capitán, esto fue», gritó una voz antes de que se cortara de repente cuando un rayo salió disparado del agujero recién creado y se estrelló contra la pierna del hombre, provocando un grito de dolor en sus labios. «Bastardados», rugió su compañero un instante antes de que una lanza de piedra se estrellara contra su hombro, inmovilizándolo como un muñeco retorcido contra el lado opuesto de la cúpula. Al unirse la voz del segundo hombre al dolor de sus compañeros, Yujito giró y cayó al suelo para evitar una pequeña piedra. Sus ojos se transformaron en un par desigual de verdes y azules, mientras su boca, ahora con colmillos, se abría en un aullido de ira. Con una descarga de chakra, la mujer rubia lanzó sus garras hacia adelante, cortando en pedazos la lanza de tierra que ataba a su equipo antes de atrapar a ambos hombres, ignorando sus protestas, y lanzarse por la abertura. Al empujar, una ola de fuego se precipitó a su encuentro justo cuando sus propias llamas azules y negras se elevaban sobre ella. Las llamas azules absorbieron el ataque, quemando todo lo que se acercaba mientras se lanzaba, llevándose consigo a sus dos compañeros heridos. Cuando el cohete azul salió disparado de la cúpula, los atacantes comenzaron nuevamente a lanzarle muerte, pero fue con poco éxito, ya que ella se alejó a toda velocidad hacia la línea de árboles. Ante esto, un par de shinobi corrieron tras ella mientras 4 shinobi más emergían de los árboles, a los que pronto se unieron otros 2 desde el suelo, todos observando a los shinobi que huyan con sonrisas visibles en sus rostros. «Sigan llevándolos a la trampa, no dejen que los pille al descubierto», ordenó uno de los shinobi. Su uniforme, una mezcla de rojo y marrón, era común entre los shinobi de Iwa, y se veía reforzado por el pañuelo rojo que llevaba, adornado con una placa metálica que representaba un par de montañas. Sin embargo, una diferencia notable era la amplia cicatriz que la atravesaba.
Sin decir nada, sus compañeros asintieron antes de salir corriendo en persecución de la mujer y sus compañeros heridos, los hombres heridos que ella llevaba, haciendo que seguir el rastro fuera pan comido. 0, 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
Mientras las fuerzas de Kumo se adentraban en los bosques de Konoha, un grupo de 4 figuras salió disparado hacia los bosques de las afueras de la aldea. Mientras los 4 saltaban de árbol en árbol, el líder del grupo se detuvo repentinamente en una rama prominente, y su abrigo ondeó a su alrededor en una ola de tela naranja. «Se mueven, por aquí», gritó Naruto mientras se giraba hacia el bosque, con las 3 chicas detrás corriendo tras él mientras él despegaba una vez más, enviando hojas como lluvia a su alrededor mientras saltaba de rama en rama. «Naruto, ¿quién es?», llamó Naruto mientras corría bajo su hermano, que bailaba a lo largo de una serie de ramas inferiores. «Jurubi dice que es su otra hija, significa que es Kumo», llamó Naruto mientras lanzaba una mirada ligeramente preocupada hacia Hinata, quien simplemente negó con la cabeza antes de enfocar hacia adelante mientras su cabello azul ondeaba detrás de ella. «Está bien, Naruto-kun, estaré bien», gritó Hinata mientras Naruto hacía un pequeño gesto de asentimiento, girándose hacia adelante. Sin embargo, justo en ese momento, la pequeña figura de Kyuubi se desprendió de su cabeza y aterrizó delicadamente sobre el hombro de Hinata. Cuando sus ojos pálidos se posaron en el zorro, no pudo evitar sonreír suavemente al ver las colas del zorro rodear su brazo desnudo, su suave pelaje cálido contra su piel desnuda. «Naruto-kun», susurró Hinata con una leve sonrisa al ver la pequeña figura de Kyuubi, atento, con las orejas moviéndose mientras observaba el bosque circundante. «Bueno, parece que tienes un guardaespaldas peludo». Minami se rió entre dientes mientras saltaba junto a Hinata, sonriendo con suficiencia al ver que Hinata apartaba la mirada de ella. «Bueno, no todas tenemos un chico frío que las siga», respondió Hinata con una leve sonrisa al ver que el rostro de la pelirroja se endurecía por un instante, antes de entrecerrar los ojos con fastidio. «Kyu, te voy a matar», murmuró Minami mientras volvía a concentrarse, mientras el zorro de chakra emitía un pequeño gemido en su interior. «Kaasan, Minami-chan está enojada conmigo, no dejes que me atrape», llamó el enorme zorro rojo mientras a través del enlace se escuchó un grito audible de 3 voces. «Kyu, basta», gruñó un tanuki color arena mientras, a su lado, un enorme simio rojo, con la cabeza coronada, dejaba escapar un suspiro igualmente cansado. No lo consentiría demasiado Kaasan como para que dejara de hacerlo. Vio al simio como el último miembro de la discusión, dejando de lado toda pretensión y cortesía, simplemente rugiendo de fastidio. «Kyu, eres el Kyuubi. Deja de tenerle miedo a una niña», bramó el igualmente enorme zorro rojo que era Kurama mientras, al otro lado del amplio campo de hierba que servía de enlace mental para las bestias con cola, Jurubi se sentaba en las ramas del gigantesco árbol blanco. Sus grandes ojos negros se volvieron momentáneamente hacia sus hijos antes de volver a la vista de su anfitrión mientras sus dientes se clavaban visiblemente en sus suaves labios, con las manos aferradas a su kimono gris, mientras intentaba mantener la calma mientras esperaba su llegada. «Todo irá bien, Jurubi, llegaremos, te lo prometo», susurró su anfitrión mientras Jurubi exhalaba un pequeño suspiro, asintiendo para sí misma, de modo que sus ondas de brillante cabello morado la rodeaban. «Ay», respondió ella, incorporándose y apartándose con la mano el mechón de pelo que le caía sobre los ojos mientras los entrecerraba hacia adelante. «Y les daremos lo que les corresponde por arruinar mi reunión», gruñó la mujer mientras, fuera del paisaje mental, Naruto se encontraba sonriendo burlonamente ante sus palabras. «Un poco más adelante, prepárense», gritó Naruto mientras el grupo se adentraba en el bosque, en silencio, mientras sus rostros se transformaban en máscaras de determinación ante lo que les esperaba. Hacía muchos años que no eran genin, muchos años que habían aprendido la cruda realidad, que a veces no todos regresaban a casa después de una pelea.
Para Naruto y Hinata, había llegado a través de un gran puente de piedra en la tierra de las olas. Para Minami, con un portador de huesos cuyo recuerdo aún le producía escalofríos. Y para Naruko, en la tierra del arroz, donde se vio obligada a matar a un par de shinobi enloquecidos, ya perdidos por sus sellos malditos, que habían descendido sobre una pequeña aldea. Ahora, cada uno sabía que cada pelea en la que participaba podía significar que otra vida se añadiera a esa cuenta, y sin embargo, este era su mundo, y si ese era el precio para protegerlo, estaban dispuestos a pagarlo. Naruto, cuando lleguemos llama a los Jinchuriki, si no están bien entrenados podríamos tener más problemas con ellos enloqueciendo que con lo que sea que los persiga, llamó Naruto mientras el chico rubio la miraba antes de asentir. ¿Crees que sea Akatsuki? Llamó Minami mientras giraba sus ojos rojos hacia el grupo que se quedó en silencio por un momento. Aunque así sea, solo tenemos que entretenerlos. Kusina Sensei fue a informar al Hokage. Otro equipo ya debe estar en camino, aseguró la voz de Hinata mientras los hermanos se giraban hacia ella antes de asentir un momento después. Sí, tienes razón, Conejito-chan. Sonrió Naruto mientras Hinata le daba las gracias con un pequeño asentimiento antes de mirar hacia adelante, transformándose en estanques negros que albergaban lunas de perla gemelas, mientras un par de cuernos brotaban de su cabello. Allí están rodeados. Gritó Hinata señalando hacia adelante mientras el grupo se apresuraba, los ojos de Naruto y Minami se convirtieron en rendijas verticales mientras los de Naruto parpadeaban en dos piscinas negras que parecían brillar con una luz antinatural. Pues arreglemos eso. Gritó Naruto mientras 9 orbes ennegrecidos surgían de su espalda, girando para posicionarse tras él en un semicírculo. Con un crujido audible de ramas, los 4 Chunin emergían de las copas de los árboles. Hojas y trozos de madera se dispersaban a su alrededor mientras el campo aparecía ante sus ojos, ya salpicado de cicatrices y varios cuerpos rotos, y en uno de ellos, quemados. 0, 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 0. Mientras las fuerzas de Konoha irrumpían en el campo de batalla dentro de la aldea, se libraba una batalla mucho menor, aunque el hombre rubio involucrado probablemente hubiera preferido estar en el campo de batalla en ese momento. Dentro de una pequeña oficina, el cuarto Hokage, el más grande Kage que la aldea había conocido desde su fundador, y héroe de la tercera guerra Shinobi, se escondía tras su escritorio, observando por encima del borde la batalla que se desarrollaba en su oficina. «Pero puedo ayudar», gritó una niña pelirroja, mientras su cabello se erizaba formando lo que parecían un par de cuernos al retorcerse contra las cadenas doradas que la ataban de pies a cabeza, impidiéndole levantarse del sofá. Siguiendo las ataduras doradas hasta su creadora, se encontraba una mujer de ojos violetas, con su propio cabello rojo ondeando en 9 puntas, similar al de la niña. Mito Uzumaki Namikaze. Todavía no eres un genin. No vas a escapar en una misión. Llamó Kusina con su tono autoritario mientras su hija le devolvía la mirada con sus ojos blancos, alzando también su voz. Entonces. Soy lo suficientemente fuerte. Gritó Mito todavía luchando contra el agarre de su madre mientras Kusina bombeaba suficiente chakra en sus ataduras para mantener las cadenas de su hija en su lugar. Me da un golpe. Te quedas quieto. Gritó Kusina mientras las dos pelirrojas se enzarzaban en otra pelea acalorada, con un destello casi visible entre sus ojos. Mientras las dos pelirrojas continuaban su discusión desde el otro lado de la habitación, Minato miró hacia un par de Anbu que estaban de pie a un lado, simplemente observando el episodio. Ayuda, susurró Minato hacia la pareja mientras giraban sus máscaras de porcelana hacia el Kage, donde casi podía ver las sonrisas en sus rostros. Lo siento Okage-sama, pero nuestro deber es protegerlo de los peligros externos a su familia, respondió la primera Kunoichi con su máscara de gato girándose para mirarlo mientras una pequeña muestra de cabello púrpura se ondeaba detrás de ella. ¿Se trata de Ome, no? Murmuró Minato, entrecerrando los ojos al observar a los Anbu. Ambos aprovecharon ese momento para desaparecer entre las sombras. La negrura de sus armaduras se desvaneció sin esfuerzo.
Por un instante, Minato parpadeó ante las sombras ennegrecidas antes de volverse para ver que las cadenas de Kushina se habían movido para cubrir los labios de su hija. Mientras Mito había logrado sacar una de sus cadenas doradas, intentaba desesperadamente arrastrarse por el sofá, atada, hacia la puerta. Naruto, Naruko, Minami, por favor, vuelvan pronto. Pensó Minato, mirando por la ventana de su oficina hacia la aldea que se extendía bajo sus ojos, mientras se dirigía lentamente hacia la puerta, donde vio a un par de equipos que ya partían para ayudar a sus hijos. A pesar de su propio deseo de salir corriendo con ellos, hacía tiempo que había aceptado que no necesitaban que los vigilara cada vez que iban a una misión. Además, pensó para sí mismo mientras miraba hacia atrás a las pelirrojas que luchaban. Probablemente era más seguro ahí fuera que aquí en ese momento. Y además, con un kunai, podrían salvarlo. 0 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 0. De hecho, en ese preciso instante, sus hijos se encontraron en un amplio campo abierto, cada uno contemplando la escena que se extendía ante ellos. El campo en sí era ahora un desastre de piedras, salpicaduras de agua, así como las inconfundibles señales de pequeños incendios esparcidos aquí y allá, incluyendo las figuras desmoronadas de varios shinobi, todos envueltos en uniformes rojos, azules e incluso marrones. Los shinobi restantes, mientras tanto, estaban agrupados alrededor de un trío de figuras, dos de ellas tumbadas boca abajo, con los brazos agarrados sobre heridas sangrantes, mientras que frente a ellos se encontraba una mujer, con su cabello rubio ondeando tras ella en una ola mientras sus manos con garras, cubiertas de algunas motas carmesí, subían y bajaban con su respiración jadeante mientras volvía sus ojos entrecerrados hacia los recién llegados. «No, Konoha», suspiró Yujito sin atreverse a creer ni por un momento que los abrazadores de árboles realmente estaban allí para ayudar. «Tú ahí, aléjate de los shinobi de Kumo», llamó Minami dando un paso adelante, sus ojos rojos recorriendo al grupo mientras se giraban para mirarla. Los asustados protectores de la frente enviaban señales de advertencia a las mentes de todos los adolescentes. «¿Ninja desaparecido?», susurró Hinata ligeramente confundida mientras Naruto dejaba escapar un pequeño gruñido y su cuerpo se tensaba mientras miraba a su alrededor. «Quizás, pero aún podría ser Akatsuki. La organización tiene muchos lacayos», murmuró el rubio mientras volvía su mirada oscura hacia el grupo que tenían delante. Justo cuando un hombre más alto se adelantó con un pañuelo ennegrecido adornado con el símbolo de la lluvia, estropeado, al igual que sus compañeros, por un corte irregular que lo recorría. El rostro barbudo del hombre entrecerró los ojos entre los cuatro mientras levantaba una mano, moviéndola ligeramente, mientras 12 del grupo que aún rodeaba al equipo de Kumo se acercaban a él, todos ahora de frente a los cuatro adolescentes. «Váyanse de aquí, Konoha, no tenemos nada que ver con ustedes», gritó el hombre mientras bajaba sus brazos blindados sobre lo que parecía una versión más tosca del atuendo de un ambú, salvo por las pequeñas manchas grises que salpicaban la camiseta, que por lo demás era negra. Mientras hablaba, los 12 reunidos miraron a los cuatro adolescentes. Un grupo de 3 se movió ligeramente hacia cada uno mientras Naruto soltaba una breve carcajada. «Oh, empiezas una pelea en nuestro patio trasero con alguien que viene a visitarnos, y no es asunto nuestro? ¿Cómo te lo imaginas?», preguntó la rubia mientras, idealmente, le hacía crujir los nudillos, mirando a los 3 que se habían interesado en ella con una sonrisita burlona. «¿En serio, tienes que antagonizarlos?», suspiró Minami mientras se acercaba a su hermana. 2 pequeñas bocanadas de uno de los sellos en sus muñecas depositaron un par de espadas plateadas en sus manos. «No es que no esté de acuerdo», añadió la pelirroja mientras, con un movimiento de muñeca, las hojas se desplegaban en sus 4 filos, cada uno brillando levemente al tiempo que los sellos que las cubrían estallaban en una luz ardiente. «Si interfieres, nos veremos obligados a eliminarte. Nada podrá interponerse en el camino de nuestro salvador», gritó el shinobi mientras Naruto y Hinata se acercaban a sus hermanas. El rubio dejó escapar un pequeño suspiro ante sus palabras.
¿Y ahora son fanáticos? ¡Genial! Bunny-chan, parece que tenemos algunos heridos. ¿Te importa si me encargo de los 3? Suspiró Naruto mientras esferas ennegrecidas caían lentamente de su abrigo, atrayendo la mirada del grupo con sorpresa mientras subían lentamente por la figura del chico, endureciéndose alrededor de sus piernas. Los orbes más grandes se posaron detrás de él, justo cuando su rostro desaparecía lentamente. Lo que parecía ser una máscara ennegrecida, con 2 orbes naranjas brillando en ella. A su lado, Hinata giró su mirada hacia él antes de permitir que sus ojos cayeran hacia los 2 shinobi de Kumo heridos, con sus ojos enfocados en sus heridas mientras asentía. «Ay, necesitan ayuda ahora, pero ten cuidado», respondió Hinata mientras Naruto giraba su máscara ennegrecida hacia ella, asentía y lanzaba una rápida mirada a las fuerzas de Kumo. «Kyue, cuida de mi conejita-chan, si intentan algo, que se enfermen», susurró Naruto mientras la pequeña figura negra de Kyue emitía un pequeño grito de acuerdo, apretando su agarre sobre Hinata mientras Naruto se volvía hacia la fuerza que los precedía. Antes de que ningún shinobi pudiera comentar, Naruto levantó una mano, ahora cubierta por una capa negra de chakra, hacia el líder, haciendo un gesto de ven aquí. «Ven y ya, estás en el camino de mi conejita», llamó el rubio justo cuando el campo de batalla se recrudecía con el conflicto, y los shinobi que esperaban para enfrentarse se lanzaban por el campo blandiendo espadas y justus por igual hacia los adolescentes. Al mismo tiempo, al otro lado del claro, Yujito estaba teniendo la sensación más extraña, ya que no solo se estaba concentrando en la batalla en cuestión, además de tratar de mantener a su equipo herido protegido, sino que con la llegada del equipo de Konoha estaba recibiendo lo que posiblemente era el consejo más fuera de lugar de su inquilino. Bien, ahora recuerda hacer contacto visual e inclinarte primero cuando hables con ella. Tu cabello es un desastre. Bueno, tendremos que preocuparnos por eso más tarde. Solo recuerda sonreír. ¿Le gustan las sonrisas? Oh, y sé firme, no quiero que piense que eres una pusilánime. Ahora qué más. Despedida de Matatabi en rápida sucesión como si fuera una madre preocupada por el primer día de su hijo, que no era exactamente lo que Yujito necesitaba en ese momento. Cállate, Matatabi. Estoy en medio de una pelea. La rubia rugió mentalmente al ver al equipo de Konoha abalanzándose para enfrentarse a sus atacantes, mientras que al mismo tiempo vio a los 3 shinobi que tenía delante preparándose para volver a atacar. ¿Qué? Ah, sí, ve a jugar a la gatita, y Ototo está aquí. Bueno, 2 de él, qué raro. ¿Cómo ha pasado? Ah, ¿y quién es esa? No, soy una tía. Murmuró la gran gatita con indiferencia mientras Yujito sentía ganas de arrancarse el pelo con sus propias garras, antes de decidir clavarlas en los hombres que tenía delante. Ustedes 3 eligieron el día equivocado para esto. Gritó Yujito mientras con un pulso de chakra su cabello se desplegaba en un desastre de púas ondulantes mientras se agachaba, con los ojos entrecerrados como su tocaya mientras se lanzaba hacia los 3. 0, 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 0. Mientras el campo de batalla se recrudecía en un conflicto renovado por toda la tierra, un par de figuras avanzaban por un camino desgastado, cada una con la misma combinación de capas traseras, acentuadas por una serie de nubes rojas que se extendían tras ellas al avanzar. La primera era un hombre alto, cuya postura mostraba que, a pesar de la aparente apatía con la que veía el mundo, seguía en guardia, aunque un ligero tic en sus ojos verdes de vez en cuando parecía indicar su irritación con su compañero. En ese momento, giró la cabeza enmascarada alrededor de esos ojos verdes que brillaban entre la máscara negra y la máscara gris que cubrían toda su cabeza excepto su frente, donde sobresalía una diadema con cicatrices. Las líneas curvas de Taki estaban estropeadas por el corte horizontal que lo identificaba como un ninja renegado. Cuando este hombre giró, sus ojos se entrecerraron al mirar a su compañero que incluso entonces seguía hablando con una voz que mezclaba alegría y crueldad en igual medida, su cabello gris recogido hacia atrás sobre un rostro plano, sus ojos se cerraron mientras continuaba hablando.
Y nosotros podemos matar a esos idiotas que se van a probar su valía como líderes. Quienes no siguen a sus superiores están profanando la voluntad de Hassin. Después de todo, claro que deberían ofrecerse a él como pago. Quizás nuestro líder finalmente esté aceptando la voluntad de nuestro señor Has, continuó el hombre antes de que sus palabras fueran interrumpidas por la voz grave de su compañero. Idan, si no cierras esa boca insípida, te la arrancaré del cráneo. Amenazó el hombre enmascarado, sus ojos verdes temblando dentro de sus charcos rojos, mientras el predicador abría los suyos, su rostro adoptando una expresión de enojo y su boca abierta en una burla descarada. ¿Qué? ¿Dices algo, Kakuzu? ¿Qué? ¿Encontraste unas monedas o algo y te apetece acariciarlas? Replicó el hombre, mientras con una mano, casi perezosamente, buscaba la guadaña de 3 puntas que llevaba a la espalda. Cada hoja se tiñó de un carmesí intenso. Antes de que su mano llegara siquiera a la mitad de la hoja, el enmascarado soltó una mueca, desviando la mirada hacia el camino que recorrían. «Cállate, idiota, tu parloteo me vuelve loco», murmuró el hombre con voz grave. Idan, mientras tanto, esbozó una sonrisa con un toque de locura mientras se giraba hacia adelante, sin siquiera detenerse mientras seguía hablando. «Oh, Kakuzu, descarriado. Rezaré a Hassin por ti para que encuentres la verdadera salvación en tu trabajo. Al fin y al cabo, matar por dinero no es nada comparado con el regalo que puede ser para el señor Hassin», gritó el hombre alegremente mientras la pareja avanzaba perezosamente por el sendero hacia donde habían desaparecido los descarriados seguidores de su líder. Mientras continuaban avanzando por un tiempo, Kakuzu hizo una pausa, su parada repentina provocó que la charla interminable de su compañera vacilara levemente mientras ella lanzaba una mirada hacia el hombre. Kakuzu, ¿qué miras?», preguntó el hombre canoso, volviéndose hacia su compañero, quien había dejado de mirar hacia el bosque. Sus ojos se entrecerraron al ver un punto lejano que parecía ver, a pesar de que lo único visible era la gran extensión de bosque en todas direcciones. «Hola, estoy hablando contigo», rugió Idan mientras se acercaba a Kakuzu, quien le dio una última mirada a la dirección antes de darse la vuelta. «Tonto, nos estás frenando», dijo el hombre enmascarado mientras pasaba junto a su compañero, lo que provocó que lo fulminara con la mirada. «Yo no soy el que se está teniendo tieso. Oye, Kakuzu, te hablo a ti», gritó Idan mientras se giraba para seguir a su compañero, cuya mente estaba en un tiempo olvidado, en una aldea que una vez fue suya. Aún así, después de que acabaran con su objetivo, regresaría allí. Después de todo, Taki tenía un Jinchuriki que capturar, pensó el hombre mientras seguía adelante, mientras su compañero balbuceaba mientras pasaban por el sendero oculto que conducía a la aldea oculta. 0 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 0. Mientras tanto, en un claro en la Tierra del Fuego, un grupo de shinobi se vio envuelto en una pelea campal. En ese preciso instante, un shinobi vestido de gris salió volando por el campo, dando 2 saltos antes de estrellarse contra la línea de árboles con un crujido espantoso. Al poco rato, el hombre destrozado resbaló al suelo justo cuando 2 de sus compañeros aterrizaron a ambos lados, jadeando mientras miraban a la adolescente rubia que caminaba tranquilamente hacia ellos, crujiendo los nudillos ante un chaleco verde. Las mangas rojas de su kimono se habían recogido, dejando al descubierto un par de brazos vendados. «Muere», rugió uno de los shinobi mientras escupía un chorro de agua del tamaño de una bala de cañón hacia ella, con los ojos entrecerrados al ver a la chica mientras se hundía casi perezosamente en su postura, sus pies golpeando ligeramente el suelo ante el ataque cerrado. «Sí, no», gritó Naruto perezosamente mientras se impulsaba desde el suelo, girando hacia adelante y agachándose, de modo que el disparo se fue desviado. Al adelantar a toda velocidad al primero, el compañero del hombre se unió a él y lanzó su propio chorro de agua. Con un temblor, Naruto esquivó el último ataque y se acercó a la pareja, mientras un destello rojo comenzaba a filtrarse alrededor de sus puños. Sus ojos brillaban carmesí sobre una sonrisa feroz.
Ver a la kunoichi de ojos rojos acercándose fue suficiente para estremecer a ambos hombres, quienes abandonaron toda estrategia y simplemente lanzaron un tiro tras otro hacia la chica, intentando evitar que los alcanzara a toda costa. Disparo tras disparo resonaban mientras Naruto se movía entre ellos, moviéndose lo justo para evitar que la alcanzaran. Casi con pereza, dejó que dos colas de chakra enrojecidos se le escaparan de la espalda, desplegando otro par de ráfagas al acercarse a la pareja. Al aparecer ante ellos, solo pudieron vislumbrar el brillante cabello dorado de la chica, teñido por el rugido rojo de su chakra, antes de que un impacto estrepitoso los impactara, desplomándolos contra la línea de árboles. Deteniéndose de golpe, uno de los dos logró enderezarse justo cuando alzó la vista y vio al rubio girando frente a él. Un par de colas rojas se extendían como un garrote para golpearlo en la cabeza justo antes de que las luces se apagaran. Frente a él, el shinobi restante se tambaleó hasta ponerse de pie, mirando con incredulidad al ver a su compañero ser golpeado. Su mirada se dirigió hacia donde Naruto aterrizó las brillantes colas de zorro rojas que ahora sobresalían de la espalda de la chica, agitándolas suavemente como si siempre hubieran estado allí. Cuando se giró sonriendo con suficiencia hacia el último hombre, sus ojos entrecerrados y su sonrisa con colmillos hicieron que este cayera de nuevo al suelo intentando apartarse del adolescente. ¿Qué eres? Preguntó el hombre con un ligero pánico mientras Naruto lo miraba, sus brazos se extendían en un pequeño encogimiento de hombros y sus manos caían a su cadera mientras miraba al hombre. Una kunoichi, Bru. La rubia rió un momento antes de desaparecer rápidamente ante el hombre, justo cuando le asestó un puñetazo en la sien, dejándolo inconsciente mientras caía al suelo del bosque. Vaya, qué decepción, murmuró Naruto mientras miraba a su alrededor un momento antes de dejar que las colas de zorro rojo que le habían brotado flotaran perezosamente ante ella mientras las acercaba y se frotaba la cara con una sonrisa feliz. Hombre, me encanta esta cosa. Vitoreó Naruto mientras dentro de su mente resonaba un profundo suspiro. Mis colas no son para acariciar. Gruñó el Kyuubi mientras Naruto le lanzaba una mirada mental. Bueno, tuve que trabajar para que esto apareciera, así que lo disfrutaré, respondió Naruto sonriendo mientras acariciaba la cola un momento más. ¿Sabes que podría decirles a los demás que te gusta hacer esto? Me pregunto cómo se vería entonces la gran y mala kunoichi, llamó el zorro con picardía mientras la rubia congelaba tanto su cuerpo como la cola, poniéndose rígida mientras entrecerraba los ojos. Una mirada de puchero cruzó su rostro. Eso es bajo, Kurama, murmuró la chica mientras, con un suspiro, dejaba que sus ojos volvieran a su habitual azul, sintiendo que las esponjosas colas desaparecían de su agarre con un pequeño suspiro de decepción mientras se giraba hacia el claro, donde podía oír a lo lejos algunos gritos. Bueno, veamos cómo están los demás, aunque estos tipos no eran una gran amenaza, murmuró la rubia mientras corría de vuelta al claro. Mientras tanto, justo en el momento en que Naruto salía disparada hacia el bosque tras sus oponentes, su hermana estaba mirando a tres de los suyos, con una mano girando perezosamente una única espada plateada que bailaba con llamas de modo que parece que simplemente sostenía un disco de fuego mientras la otra sostenía sus otras 4 espadas puntiagudas, sus ojos rojos mirando a los tres frente a ella. Te sugiero que juegues con inteligencia y te rindas. Gritó Minami mientras el calor de su espada hacía que una pequeña ráfaga de aire cálido le rozara el rostro, haciendo que su cabello ondeara ligeramente a su paso. Defendemos al señor de la lluvia, jamás flaquearemos. Rugió uno de los tres. Su atuendo era una mezcla de lo que probablemente fue un uniforme de Kumo, el azul y blanco ahora salpicado de ceniza de la lucha. Minami negó con la cabeza y se hundió lentamente, con los brazos extendidos tras ella mientras sus espadas comenzaban a girar, lanzando nuevas llamas tras ella. Como quieras. Susurró la pelirroja antes de dar un paso adelante y lanzar el primer disco de fuego hacia los tres. En un instante, los tres shinobi dispersaron el disco a toda velocidad mientras se giraban hacia donde estaba la pelirroja, solo para ver un pequeño destello rojo donde antes había estado la chica. Antes de que nadie del grupo pudiera hacer más que mirar confundido, el shinobi del centro dejó escapar un aullido de dolor cuando una espada giratoria, que aún arrastraba un río de fuego, le atravesó la espalda, salpicando una ola carmesí más allá de su chaleco gris. Al intensificarse el dolor, el hombre se giró justo a tiempo para ver cómo la espada de Minami giraba y le golpeaba la cabeza, dejándolo caer al suelo, mientras que a ambos lados los demás saltaban hacia atrás.
Aterrizando suavemente después de su golpe, Minami miró entre los dos shinobi que aún estaban de pie, sus espadas una vez más girando en sus manos, la luz roja que producían bailaba a través del verde claro y oscuro de su kimono de batalla y su cabeza, causando que ambos se agitaran ligeramente, dándole a la chica una mirada sobrenatural, como si una lengua de llamas simplemente hubiera decidido posarse sobre un campo de hierba sin prenderle fuego. ¿Cómo? Logró decir uno de los shinobi, que ahora estaba frente a su compañero, ambos mirando a la chica, más asustados que al examinar la fuerza de Kumo. En respuesta, Minami negó con la cabeza mientras, con un pequeño pulso de chakra, aparecía una segunda pelirroja extendiendo la mano para atrapar una de las espadas llameantes. De esta manera, las dos chicas reflejadas se encontraban espalda con espalda, cada una sosteniendo un disco giratorio de fuego, mientras observaban a los shinobi restantes. Lo siento, secreto de clan, respondió Minami mientras ella y su clon disparaban sus armas, girando hacia los hombres, quienes se lanzaban de nuevo para evitar las llamas. Al saltar, vieron de nuevo como los pelirrojos desaparecían en un destello de luz roja. Al ver esto, el instinto de ambos les rugió para que se giraran. Girando mientras se lanzaban, vieron con horror que el pelirrojo reaparecía, atrapando la espada giratoria sin esfuerzo, antes de girar hacia ellos. Ninguno tuvo tiempo de gritar de sorpresa cuando las gemelas Minami les hundieron el puño en la cara, estrellándolos contra el suelo, creando una red de grietas acompañada de un desagradable crujido. Alejándose de las caras rotas de las parejas, las dos Minami dieron una rápida mirada a sus tres oponentes inconscientes antes de que la pelirroja a la izquierda cerrara de golpe la espada llameante, devolviéndola a una sola espada plateada, que luego arrojó a la otra Minami antes de desaparecer en una nube de humo. Cuando Minami atrapó su segunda espada, dejó escapar un pequeño suspiro mientras giraba a través del campo, con su mente vagando ligeramente mientras lo hacía. Maldita sea, sigo siendo demasiado lenta, Tousan lo hace parecer tan fácil, ¡ay, qué estoy haciendo mal! Pensó la pelirroja mientras un grito de felicidad en su mente atraía su atención momentáneamente. Está bien Minami-chan, lo hiciste genial, ¿a quién le importa si aún no eres como tu Tousan, o que solo puedes usar 2 sellos, o que Naruto-chan puede usar más poder que tú, o...? Comenzó Kyu antes de que Minami dejara escapar un gemido mental. Bueno, Kyu, gracias. La pelirroja rió entre dientes al ver lo terriblemente fallido que había sido el zorro en su intento de animarla, consiguiendo su rotundo fracaso. Kyu, sin embargo, permaneció completamente ignorante, simplemente agitando sus 9 colas alegremente ante sus palabras. No hay problema, Minami-chan. Siempre te animaré. Llamó el zorro alegremente mientras Minami se encontraba riendo levemente, preguntándose si eso debería considerarse una amenaza o no. 0, 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
Al mismo tiempo, al otro lado del claro, Yujito había logrado derribar a otro de sus atacantes, pero la situación seguía desfavorable. Los dos restantes habían descubierto su debilidad y la habían aprovechado para asestarle varios ataques mientras atacaban a su equipo herido, obligándola a desviar los ataques, dejándola vulnerable a otro ataque. Con un leve siseo de dolor, Yujito arrancó a Shrunken de su pierna con una mano con garras, entrecerrando los ojos al observar a los hombres frente a ella. La pareja se movía de un lado a otro intentando mantenerse fuera de su vista, mientras intentaba rodearla para llegar a la pareja herida que ella defendía obstinadamente. Capitán, déjenos, logró decir uno de los shinobi de Kumo, con la voz entre jadeos de dolor mientras una mano se apretaba contra la enorme herida que decoraba su pecho. Mientras hablaba, vio como la mujer rubia clavaba sus garras, destrozando otra lanza de piedra antes de que pudiera alcanzarlo. Sus ojos desparejados brillaban al volverse hacia él con un gruñido de ira. «Cállate y no te quites», rugió la mujer mientras se giraba hacia los dos atacantes, jadeando.
Incluso con sus impresionantes reservas, la prolongada retirada las había mermado hasta el punto de que ahora solo le quedaba una fracción de su poder, e incluso este era limitado con sus camaradas en el campo de batalla. Esto no está bien, murmuró la mujer, levantando la vista para ver al grupo más grande de atacantes corriendo para enfrentarse a las fuerzas de Konoha. Y ahora Konoha está aquí, no puedo darles una oportunidad como esta, los malditos amantes de los árboles pueden terminar lo que estos bastardos comenzaron, pensó la rubia justo antes de sentir el equivalente a una bofetada mental que la sacudió momentáneamente. Ya basta, gatita. No sospeches de Mika-san, no es de las que mienten. Te juro que si me avergüenzas, no dejaré que lo olvides. Regañó la gran gata llameante mientras Yujito ardía en ira hacia su pasajera. Este no es el momento. Me atacan y esos shinobi de Konoha pueden ser los siguientes. Así que deténganse por un segundo con toda esta mierda de Kaa-san. Si es tan grande, ¿por qué no está ayudando? Gritó Yujito mentalmente, rompiendo finalmente su calma. Por un segundo, mientras giraba para lanzar un par de bolas de fuego azules hacia los atacantes, creyó que Matatabi finalmente había sido obligada a silenciar su atención, volviendo a la batalla justo cuando un profundo suspiro salió de la gata de llamas azules. Últimamente, los gatitos están tan concentrados en sí mismos, ¿quién crees que es, si no ayuda? Preguntó Matatabi, asintiendo mentalmente hacia los dos atacantes, justo cuando una chica con cuernos se posó detrás de uno de ellos, silenciosa como una sombra. Al girarse, Yujito le corrió con la mirada a la recién llegada. Sus grandes ojos blancos y negros, sus cuernos que parecían orejas de conejo, pero sobre todo, lo que la mujer agarraba entre sus manos. La primera advertencia del shinobi atacante sobre la llegada del recién llegado fue un repentino impacto en el centro de su espalda. Con la abrumadora fuerza que se apoderó de él, se escuchó un sordo zumbido de poder al sentir una oleada de chakra acumulándose tras él antes de volar por el campo de hierba, rodando hasta detenerse justo delante de su compañero. Al detenerse, todo su cuerpo se estremeció antes de apagar su última visión, antes de que su mente se uniera a su cuerpo, siendo ahora su compañero quien miraba horrorizado lo que le había hecho esto. Junto a Yujito, el atacante restante observó con asombro cómo Hinata se levantaba, recorriendo los brazos de oso de la mujer hasta el largo mango de lo que parecía una especie de martillo azul brillante. Curiosamente, el martillo era más largo en un extremo que en el otro, como el que los conejos de los cuentos de hadas usaban para preparar golosinas para los niños. Mientras ambos observaban, Hinata levantó el martillo para acunarlo ligeramente contra ella y miró al resto de los shinobi, que permanecían paralizados mientras observaba al que acababa de atacarlos. «¿Conejo Moka?», logró decir el hombre con un tono de asombro inexpresivo justo antes de que Yujito, tras él, lanzara un par de garras que se extendían hacia él. Al instante siguiente, con un leve grito de dolor, el hombre se desplomó en el suelo, con nuevas líneas carmesí dibujadas en su pecho. Mientras caía, Yujito giró para encarar a la chica con cuernos, y sus ojos, desparejados, se encontraron con los de la chica. Por un instante, las dos se miraron fijamente antes de que, con una respiración profunda, Hinata dejara que sus cuernos y martillo se desvanecieran. El chakra que formaba la formación de ambos parpadeara un instante antes de dispersarse mientras parpadeaba, devolviendo sus habituales ojos pálidos a la mujer, quien parpadeó un par de veces, algo sorprendida por el repentino cambio. ¿Una hyuga? ¿Qué demonios fue eso? Nunca había oído hablar de que las hyuga tuvieran cuernos, pensó Yujito antes de que la voz tranquila de Hinata la llamara, interrumpiendo sus pensamientos antes de que pudieran continuar. ¿Me dejas ayudarlos?, preguntó Hinata con calma, mirando a la pareja detrás de Yujito. La rubia volvió la mirada hacia Hinata, con los ojos entrecerrados. Esto no pasó desapercibido para Hinata, quien a su vez la miró fijamente, apretando ligeramente las manos mientras respiraba con dificultad. Vinimos a ayudarte, y si no me apresuro esos dos se desangrarán. Tampoco me gusta tu aldea, pero no dejaré que mueran por eso, llamó Hinata mientras Yujito miraba hacia atrás a su equipo, maldiciendo en silencio la situación antes de que, con renuencia, bajara sus garras, dejando que la tensión saliera de sus músculos. Bien, pero si lo intentas, empezó la rubia antes de que Hinata la apartara y se arrodillara junto al primer shinobi. Al girarse, Yujito vio las manos de la chica brillar de color verde al presionarlas contra el pecho del hombre herido. Su voz se convirtió en un pequeño gemido de dolor que se suavizó poco a poco mientras Hinata continuaba su trabajo. Así sin más. ¿Es tonta? ¿Podría estar tras ella, una hyuga sin marca, así?
Se preguntó Yujito mientras otro suspiro atraía su atención hacia el interior, mientras su inquilina negaba con la cabeza, aparentemente molesta con su anfitriona. Oh, mi sobrinito es tan lindo, estoy segura de que Kaasan está orgulloso, y se porta muy bien, comentó el gato provocando completa confusión en la mujer rubia. ¿Qué? Matatabi, ¿de qué estás hablando? Preguntó Yujito mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que no se acercara otro atacante, dirigiendo una mirada a la Yuga, absorta en su trabajo. Gatita, ¿estás agotada? Nos están vigilando ahora mismo y esa Yuga no está abierta. Respondió Matatabi mientras Yujito miraba hacia atrás notando por primera vez que un pequeño objeto negro ahora estaba posado sobre el cabello azul de la chica, un par de ojos brillantes desiguales que la miraban fijamente desde lo que parecía ser una pequeña criatura zorro de 9 colas. ¿Qué demonios? Se preguntó Yujito mientras la criatura zorro la observaba inmóvil, salvo por el continuo movimiento de sus colas. Justo cuando estaba a punto de preguntar qué era aquello, el shinobi que había abatido empezó a levantarse tras ella. Su pecho ensangrentado subía y bajaba mientras extendía la mano para sacar otra espada y abatir a la mujer que tenía delante. Al instante siguiente, sin embargo, recibió un golpe de chakra directo en la cara, que detonó un segundo después, derribándolo al suelo. Yujito giró y vio su cuerpo, ahora inmóvil, desplomarse en el campo. Al mirar atrás, vio al pequeño zorro cerrando una pequeña boca compuesta por varias puntas extrañamente simétricas, mientras emitía lo que ella creyó que era una especie de zumbido alegre. Gracias, Kyued. Sonrió Hinata mientras seguía trabajando, provocando un pequeño chillido de la criatura zorro mientras Yujito miraba entre la criatura y el shinobi caído, aún perdido, mientras que dentro de su cabeza Matatabi soltaba una risita ronroneante. Y fuerte, quizá Ototo sea mejor Tousan de lo que creía. Quizá Kaasan me deje tener el mío, creo que otro gatito no estaría tan mal, pensó el gato mientras Yujito permanecía ligeramente atónito, con la mirada fija en el campo abierto donde se desarrollaban los últimos vestigios de la batalla. 0, 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 0. Al otro lado del campo, los 6 shinobi restantes formaban un amplio círculo alrededor del shinobi rubio, observando su rostro enmascarado, girando entre ellos, con 2 puntos de luz naranja uno frente al otro. Naruto respiró hondo y dejó caer las manos a los costados, cada una vacía, contra su abrigo naranja que ondeaba a su alrededor. Insensato, podrías haber sobrevivido si te hubieras ido. Gritó uno de los shinobi, envuelto en un uniforme andrajoso, rojo y marrón como los de Iwa. Tras hablar, el hombre comenzó a suspirar entrecortadamente, provocando la misma reacción de sus compañeros mientras la mirada casi perezosa de Naruto los recorría. Pronto, pulsos de chakra comenzaron a dispararse desde cada uno de ellos mientras Naruto suspiraba audiblemente y dejaba que uno de los 9 orbes que rodeaban su espalda se deslizara lentamente hacia su mano izquierda libre. Cuando el orbe cayó en el agarre del chico, los shinobi que lo rodeaban terminaron su trabajo, cada uno gritando, mientras ráfagas de fuego, tierra, rayos y agua se precipitaban hacia el rubio desde todos los ángulos. Al cerrarse los ataques, el orbe ennegrecido, decorado con una única franja dorada, se desprendió del agarre del rubio, inundando su brazo, engullendo el naranja brillante tras una ola negra decorada con una gran franja dorada que lo rodeaba. Un momento después, un trueno de explosiones estalló mientras los ataques se precipitaban uno tras otro hacia el rubio, levantando nubes de polvo con cada impacto. Cada ataque sucesivo se sumaba al estruendo mientras se estrellaban contra su objetivo. Tras el estruendo de los ataques, los shinobi observaban cómo el polvo se disipaba lentamente. Algunos sonreían con sorna ante la aparente facilidad con la que habían caído, recorriendo con la mirada el polvo que se disipaba lentamente en busca de alguna señal. Otros observaban en silencio, con los ojos entrecerrados ante el último atisbo que tuvieron del rubio, pues su instinto les decía que algo no cuadraba. Bien hecho.
comenzó uno de los shinobi un instante antes de que un chirrido atrajera su mirada justo a tiempo para ver una garra ennegrecida, del tamaño de un pequeño carrito de comida, surgiendo del polvo y extendiéndose hacia él, con figuras como dagas que lo apuntaban. Justo cuando el hombre comenzaba a retroceder, la mano con garra se abrió de par en par y la palma del horrible apéndice pareció ondularse, al tiempo que varios zarcillos ennegrecidos explotaban, extendiéndose hacia adelante para atraparlo. Con un grito desesperado, el hombre blandió un kunai hacia uno de los zarcillos, solo para ver chispas estallar mientras, por un instante, la hoja dispersaba la masa negra, como si fueran granos de arena, solo para detenerse con un chirrido al impactar con lo que parecía ser una cadena ennegrecida. Antes de que el shinobi pudiera vislumbrar el objeto, este fue devorado por la arena ennegrecida al descubrir que los propios zarcillos se envolvían a su alrededor, arrastrándolo hacia la horrible garra. ¡Auxilio! Gritó el hombre presa del pánico mientras intentaba liberarse, pero su cuerpo se debilitó al caer la arena sobre él. Las garras se cerraron a su alrededor mientras se retiraba hacia la nube de polvo. Sus compañeros detuvieron la marcha para no hacer nada más que observar con horror lo que veían. Un momento después, desde el polvo, se escuchó un golpe sordo de algo golpeando la carne mientras los sonidos de la lucha se apagaban. Justo cuando el grupo empezó a salir de su estupor, se escuchó un silbido cuando su compañero salió volando de las nubes y se estrelló contra el suelo una vez antes de rodar hasta detenerse, donde quedó inmóvil. ¿Qué? Logró uno de los shinobi mientras sus compañeros desenvainaban espadas, con la mirada fija en el polvo que se separaba lentamente, mostrando la tierra cicatrizada del campo de entrenamiento. Mientras el polvo seguía desvaneciéndose, el grupo se quedó paralizado al ver cómo la destrucción se detenía de repente, como si la hubiera cortado una pared invisible, en cuyo centro se alzaban unas piernas ennegrecidas que les resultaban familiares. Siguiéndolos, el grupo observó con incredulidad la figura de Naruto, inmutable e inmaculada, salvo por su brazo derecho, ahora decorado con esa cubierta de rayas doradas, que permanecía inmóvil. Sin embargo, lo que realmente atrajo la atención del atacante fue lo que colgaba ligeramente por encima de ese brazo, suspendido allí como si un gigante invisible lo hubiera atacado. Ese horrible brazo con garras. Flotaba como una especie de nube junto al rubio, con pequeños rastros que iban desde el hombro del chico hasta el apéndice, que incluso entonces imitaba los movimientos de sus brazos como si fueran uno solo. Monster. Gritó uno de los shinobi, lanzando una espada hacia el rubio, quien giró su rostro ennegrecido al oír el sonido. Al acercarse la espada, Naruto simplemente movió la mano mientras el brazo de arena explotaba en una ola que se tragaba la espada antes de volver a su posición original mientras un kunai caía al suelo con un suave golpe sordo desde sus pliegues ennegrecidos. ¿En serio por qué siempre dicen eso? Murmuró Naruto mentalmente mientras una voz profunda lo llamaba con un tono sermoneador que atraía su atención momentáneamente. Porque así es como ustedes, sacos de carne, temen a algo más grande que ustedes. Ahora dejen que Misochi se encargue de su defensa y termine esta pelea. Quisiera ver sufrir a quienes pusieron en peligro mi Imoto. Llamó un tanuki gigante sentado sobre una ola de arena mientras observaba el paisaje mental herboso donde su madre observaba el cielo, donde se veían los eventos del exterior. Sí, déjaselo a mi nieto y muéstrenle lo que obtiene. Llamó Jubi alegremente levantando un puño desde los pliegues de su kimono gris mientras a su alrededor, sus hijos restantes asintieron en acuerdo. Bien, Jubi-sensei, ¿entiendes, Sekaku? Gritó Naruto mentalmente mientras un fuerte zumbido recorría su brazo mientras enviaba mentalmente otra semilla a su brazo libre, donde se quebró, cubriéndolo con un guante ennegrecido similar, al que solo le faltaba la tira decorada. Al colocarse la segunda cubierta, pequeñas explosiones de chakra se desencadenaron desde los pies del rubio, al tiempo que algunos pólenes explotaban, impulsándolo hacia un grupo de 3 atacantes aún paralizados tras lo que habían presenciado. Con gritos de miedo, el trío comenzó a lanzar espadas y justus hacia el rubio que se acercaba. Como si tuviera mente propia, la arena ennegrecida se precipitó hacia adelante, agitando las espadas para capturarlas o azotando las bolas de fuego y piedra mientras Naruto se acercaba. La secuencia de chakra pulsante de sus pólenes lo convirtió en una mancha naranja mientras se abalanzaba sobre los 3. Un momento después, estaba entre ellos, la ola de arena ennegrecida se desató en una amplia ola que los aplastó con tanta fuerza que los hizo tambalear. Antes de que ninguno pudiera prepararse, Naruto ya estaba en el aire, girando para recibirlos.
Con otra explosión de polen y un destello de chakra púrpura, la pierna de Naruto giró y asestó una patada devastadora que impactó al primer shinobi en la cara con la fuerza suficiente para lanzarlo a través de la ola de arena ennegrecida, que ahora se arremolinaba a su alrededor, hasta estrellarse contra un árbol cercano con un audible crujido. Mientras su compañero regresaba, uno de los dos restantes se abalanzó sobre el adolescente, que seguía suspendido en el aire, con el brazo levantado, espada en mano, hacia Naruto. Sin embargo, antes de que su espada pudiera acercarse a menos de un pie del chico, la arena se disparó hacia adelante, golpeando, como un puño, a la figura, derribándolo mientras un zumbido furioso salía de su boca. Al levantar la vista, la última imagen del hombre fue una especie de figura ennegrecida liberándose del brazo del chico. Un par de ojos brillantes y desiguales se encontraron con los suyos un momento antes de que la arena lo estrellara contra el suelo con un golpe sordo y carnoso. El último del trío, al ver la aparición de esta criatura ennegrecida, dejó escapar un rugido que contenía miedo y rabia al blandir el puño hacia su cabeza. Mientras su puño se disparaba hacia la criatura, escuchó vagamente otra pequeña explosión cuando un destello púrpura estalló un segundo antes de que el puño izquierdo ennegrecido de Naruto se estrellara contra su cabeza desde arriba, tirándolo al suelo junto a su compañero justo cuando Naruto aterrizaba con su rostro enmascarado y se giraba para ver a Seikaku ahora levantándose del segundo atacante. Bien, pero la próxima vez no hace falta irse. Naruto rió entre dientes, agitando su mano derecha, ahora desnuda, para mostrar la ausencia de su accesorio despojado. Con un pequeño zumbido, casi cansado, Seikaku asintió y miró a los tres, mientras la pared de arena ennegrecida que los rodeaba se fusionaba lentamente en su cola, dejándola completamente formada. Una copia ennegrecida de Naruto, solo con un par de orejas de tanuki, a juego con sus enormes colas y brazos con garras. Bueno, cuida de estos tres, dejaré que Omeet se encargue de los demás. Después de todo se está poniendo ansioso, comentó Naruto cuando vio a Seikaku dar lo que casi parecía ser un suspiro con los ojos en blanco mientras observaba el orbe de 7 rayas moverse hacia abajo para romper el brazo del chico tragándolo en otra adición. Cuando esto terminó, Naruto se giró para ver a los 5 shinobi restantes, observándolo mientras la arena negra caía, sus ojos viajaban desde sus compañeros caídos hasta las imponentes formas de Naruto y Seikaku. «Llévenselo», gritó uno de ellos mientras comenzaba a volar entre las señales mientras Naruto giraba para encararlos. Otra pequeña explosión de polen lo lanzó hacia adelante, a través del campo, hacia los shinobi restantes. Al acercarse, esquivando las ráfagas aleatorias de fuego y agua, los restantes, que parecían haber pertenecido a Kiri, abandonaron su jutsu y se lanzaron hacia adelante, sacando las katanas de sus espaldas y moviéndolas hacia el rubio. Mientras las espadas descendían, Naruto giró su brazo naranja rayado, que comenzó a burbujear, y la negrura aparentemente viviente se lanzó para impactar contra las espadas. Un segundo después, una lluvia de chispas se elevó con un chirrido. Tras sus espadas, los shinobi atacantes se congelaron al ver un par de espadas ondeantes que emergían del hombro ennegrecido del adolescente, como si fueran vientos de insectos afilados que las apartaran de un manotazo, obligándolos a retroceder de un salto con los ojos desorbitados. Justo cuando aterrizaban, vieron otras 4 espadas que emergían del hombro ennegrecido del rubio como si fueran por voluntad propia. Al liberarse, las espadas surgieron del chico, sujetas por cadenas ennegrecidas, ondeando como serpientes horribles. Al instante siguiente, las 4 espadas se lanzaron hacia adelante, cortándolos, obligándolos a alzarlas en un intento desesperado por protegerse. El choque resultante los hizo tambalearse hacia atrás, mientras un último zarcillo, como un látigo, se estrellaba contra sus manos, haciendo que sus espadas salieran volando. Mientras las cuchillas giraban libremente en el aire, las cuchillas encadenadas se alejaron de la pareja justo cuando Naruto corría tras ellos, las 6 cuchillas encajaron en su lugar sobre la espalda del chico como una especie de extraña ala decorativa. Cuando los 2 shinobi retrocedieron ante el asalto de cuchillas, miraron hacia arriba justo a tiempo para ver el otro brazo de Naruto balanceándose hacia adelante, la palma abierta hacia ellos mientras otra ondulación ocurría un segundo antes de que una tormenta de varillas negras se disparara una tras otra golpeando a la pareja con una fuerza quebradora de huesos, arrancándoles gritos ahogados. El impacto de las varillas los arrojó al suelo mientras Naruto saltaba para detenerse con la mano en alto mientras observaba a la pareja gemir en el suelo por un momento antes de dejar caer la mano a su costado mientras miraba hacia atrás a través del campo. Vaya, qué rápido, supongo que estaban más desgastados de lo que pensaba.
murmuró Naruto mientras su máscara se agrietaba lentamente, desprendiéndose en una pequeña ola de polen, y sus semillas restantes caían para formarse en las plántulas ennegrecidas. Al aparecer las figuras negras, Naruto emitió un pequeño latido mientras su ala ennegrecida se encogía de nuevo en su brazo ennegrecido. Tras un pequeño escalofrío, la cubierta rayada se transformó en un orbe familiar del que Omeed emergió un instante después, cayendo al suelo junto a él. El caballero alado había cambiado poco con los años, solo había crecido hasta alcanzar la altura de su creador, por lo que, al elevarse, adoptó una apariencia bastante intimidante. Cuando el hijo de Chomei apareció, giró sus desiguales ojos naranjas y morados alrededor de un zumbido metálico que emitía desde detrás de su rostro ventilado mientras colocaba sus puños sobre sus caderas blindadas, adoptando una pose arrogante mientras miraba a través del campo hacia donde Seikaku estaba mirando hacia atrás. Sus propios ojos desiguales morados y dorados se enfocaron por un momento en el caballero antes de que con un suspiro zumbante volviera a mirar su trabajo con un pequeño movimiento de cabeza acompañando el movimiento. Sí, dile que Soichi Seikaku está tan celoso. Llamó un feliz chirrido desde el interior de la cabeza de Naruto mientras el enjambre dorado que era Chomei se arremolinaba con entusiasmo atrayendo un grito audible de su hermano mayor. Imoto, esto no es una competencia, y aunque lo fuera, Seikaku es muy superior a Omeed. Shukaku habló con voz grave mientras, desde el otro lado del paisaje mental herboso, Kyu soltaba un bufido que atraía algunas miradas. Y Kyued es mejor que nadie porque es esponjoso. Llamó el zorro alegremente, mientras desde la jaula, la pequeña figura de Kyue, que ahora residía en el paisaje mental, rodaba intentando, sin éxito, agarrar las enormes colas de Goku, quien disfrutaba fastidiándolo. Omeed y Shukaku parpadearon ante esta actuación antes de girarse para ver a Jubi observándolos con los brazos cruzados. Mis nietos no son una competencia, son míos, afirmó Jubi, mirando a sus hijos, quienes se detuvieron un momento antes de asentir, comprendiendo, lo que dibujó una sonrisa en el rostro de la mujer mientras volvía a mirar al mundo exterior. Naruto no pudo evitar sonreír ante el fragmento de conversación que había captado. Con un pequeño movimiento de cabeza, Naruto señaló hacia el grupo caído mientras Omeed y el resto de las plántulas se ponían a trabajar para recolectarlas, dejando a Naruto girando la vista para ver a Naruto y Minami, ayudados por clones, haciendo prácticamente lo mismo que él. Mientras los clones y las plántulas se pusieron a trabajar, Naruto se encontró moviéndose hacia donde Hinata estaba terminando su trabajo en las fuerzas de Kumo. Sus hermanas siguieron su paso a su lado mientras se acercaban al grupo. 0, 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
Desde su posición, Yujito observó a los tres adolescentes acercándose mientras dentro de su mente Matatabi había comenzado su discurso nuevamente, lo que estaba haciendo poco para ayudar a la mujer a mantener sus emociones después de la reciente serie de eventos. Bien, ahora que está hecho, aquí viene, Totoa. Bueno, de todos modos, todavía recuerda la espalda recta, si tan solo tuviéramos tiempo de arreglarte el cabello. Bueno, no hay nada que hacer ahora, solo haz una reverencia. Kaasan fue parte de la corte de Kami, ella reconoce los modales cuando los ve. Y no te inquietes, no es propio de una dama. Y tus garras están cubiertas de sangre. No, eso no servirá de nada, solo ponlas detrás de tu espalda, continuó Matatabi mientras los últimos hilos de la cordura de Yujito se rompían rápidamente. Un ataque sorpresa que pudo controlar, su equipo herido, duro pero capaz de manejarlo, los constantes sermones maternales de Matatabi, molestos, pero algo a lo que estaba acostumbrada, un grupo de shinobi de Konoha obviamente peligrosos rodeándola, duro pero aún manejable, todo esto junto, no tanto. Así que, dada la situación, la reacción de Yujito a todo esto fue bastante suave en comparación con lo que podría haber sido. Cuando Naruto y Minami se pararon frente a ella, el cuerpo del rubio se movió en una extraña mezcla de etiqueta y honestidad que le habría parecido extraña a cualquiera que no supiera qué tipo de día había sido.
Con un tirón, Yujito se puso en posición de soldado antes de lanzarse tan bajo que su mata de pelo rubio cayó sobre su cabeza, haciendo que los tres que estaban frente a ella ahora se enfrentaran a lo que parecía ser una criatura de cabello rubio puro de la que emite una voz extrañamente espasmódica. Hola, soy Yujito Nihonin de Kumo y una dama correcta. Lanzo el fuego que hace caer a la gente y tengo un gato vive en mi cabeza que me grita que deje de avergonzarla delante de su madre, que vive en la luna. Gracias por enviar al conejo Mochi para ayudarlos, bastardos amantes de los árboles. Ahora bien, si desean atacarme, con gusto los atacaré con mis garras, que están muy sucias. Les pido disculpas, y luego me derrumbaré. Terminó la mujer de un suspiro sin apartar la vista del suelo, mientras los tres hermanos parpadeaban, sin saber qué pensar de esa primera impresión.